Buenos días, mi nombre es Juan Fernando Castro Moreno. Hoy estamos con la perspectiva de los paradigmas de investigación. Soy de la Universidad Nacional Abierta de Distancia, Escuela de Ciencias Sociales, Artes y Humanidades, del curso de paradigmas de investigación en psicología, código 403023, entregado a Jorge Luis Angul. Bueno, hoy vamos con la entrevista. Esta es una entrevista académica. Hoy abordaremos un tema crucial que es la violencia de género durante la pandemia del COVID-19, un fenómeno que tuvo un aumento significativo y dejó consecuencias profundas en la salud mental y emocional de miles de mujeres alrededor del mundo. Para ello conversaremos con la doctora Shalini Mittal, coautora del artículo publicado en el año 2020 en la revista Journal of Community Health, y con la doctora Laura Torres, investigadora experta en paradigmas de investigación psicosocial. A lo largo de esta conversación analizaremos el objetivo, metodología, conclusiones y paradigmas del estudio, y lo compararemos con el paradigma constructivista para comprender cómo diferentes enfoques ayudan a estudiar la violencia de género. Doctora Mital, bienvenida y gracias por acompañarnos. Muchas gracias, es un placer de estar aquí. Doctora Torres, gracias por participar en esta mesa de análisis. Con gusto, encantada de aportar al tema. Pregunta número uno, doctora Mital. ¿Cuál es el tema central de su artículo y cuál fue la problemática psicosocial que identificaron? Nuestro artículo analiza cómo la violencia de género aumentó durante la pandemia de COVID-19. Identificamos una problemática psicosocial muy marcada: el confinamiento, la tensión económica, el aislamiento y la convivencia forzada incrementaron los casos de violencia física, psicológica, sexual y económica contra las mujeres. También encontramos un fuerte impacto emocional: ansiedad, depresión, trauma y miedo persistente. Pregunta número 2. ¿Cuál fue el objetivo principal de esta revisión sistemática? Nuestro objetivo fue revisar la evidencia científica disponible a nivel internacional sobre cómo la pandemia afectó la violencia de género. Buscamos identificar patrones, factores de riesgo, consecuencias psicológicas y las barreras para acceder a ayuda durante el confinamiento. Queríamos ofrecer una visión integral basada en estudios empíricos. Pregunta número 3. ¿Qué metodología emplearon y por qué la eligieron? Utilizamos una revisión sistemática, que es uno de los métodos más sólidos para analizar evidencia científica. Revisamos artículos de diferentes países, clasificamos los hallazgos y evaluamos los factores asociados al aumento de la violencia. Esta metodología nos permitió sintetizar datos confiables y comparables. Doctora Torres, ¿qué aporta una revisión sistemática al estudio de problemáticas psicosociales? Aporta rigurosidad, consistencia y validez científica. Permite identificar tendencias globales y comparar estudios de distintos contextos. En el caso de la violencia de género, esta metodología permite ver que el fenómeno no es aislado ni local, sino estructural y multicasual. Pregunta número 4. ¿Desde qué paradigma se ubica este estudio? El estudio se enmarca en el paradigma positivista y postpositivista, porque se basa en evidencia empírica, análisis cuantitativo y comparaciones entre estudios. La intención es identificar patrones
y factores casuales para explicar el aumento de la violencia de género. Doctora Torres, ¿cómo se compara este paradigma con el paradigma constructivista? ¿Qué será nuestro enfoque alterno? El positivismo busca medir, predecir y explicar fenómenos mediante datos verificables. El constructivismo, en cambio, se enfoca en cómo las personas construyen significados y cómo la cultura, las experiencias y las relaciones influyen en su realidad. En violencia de género, el positivismo muestra cuántas mujeres fueron afectadas, qué factores aumentaron, los riesgos y cómo se comporta el fenómeno a nivel estadístico. El constructivismo ayuda a entender cómo las mujeres viven, interpretan y resignifican la violencia, sus miedos, sus narrativas, sus vínculos emocionales y sociales. Ambos son necesarios para una comprensión completa. ¿Cuáles fueron las principales conclusiones de este artículo? Concluimos que el confinamiento amplificó desigualdades estructurales y aumentó la exposición a la violencia. Factores como el desempleo, la tensión emocional y la falta de redes de apoyo incrementaron el riesgo. Además, el acceso a servicios de atención se vio limitado. La pandemia mostró la urgencia de fortalecer políticas de prevención, rutas de denuncia y apoyo psicológico accesible. Doctora Torres, ¿qué impacto tienen estas conclusiones para la investigación psicosocial? Muestra que ningún enfoque por sí solo es suficiente. Las cifras nos permiten dimensionar la magnitud de la violencia, pero las experiencias subjetivas muestran su profundidad emocional. La combinación de paradigmas ayuda a diseñar intervenciones más humanas y más afectivas. Quisiera que ambas dialogaran sobre cómo los dos paradigmas, el del artículo y el constructivista, ayudan a comprender la violencia de género. El paradigma positivista permitió mostrar que la violencia de género aumentó y cuáles fueron las condiciones que la intensificaron. Sin datos sería difícil dimensionar el impacto real del fenómeno. Exacto. Pero el constructivismo aporta algo que los números no pueden capturar: el significado emocional y cultural que sostiene la violencia. Muchas mujeres viven en contextos donde la violencia está normalizada y entender esa construcción social es fundamental para intervenir. Ambos enfoques son complementarios. Uno permite identificar patrones globales y el otro permite comprender la experiencia íntima de las víctimas. Agradecemos profundamente a nuestras invitadas por esta conversación. Hoy entendimos cómo la investigación sobre la violencia de género se fortalece cuando analizan distintos paradigmas y cómo cada uno aporta una mirada única. El positivista con su rigor y evidencia y el constructivista con su comprensión profunda de la experiencia humana. La combinación de enfoques permite estudiar esta problemática desde una perspectiva más humana, más amplia y más efectiva. Gracias por acompañarnos y hasta una próxima oportunidad. Muchas gracias.